John D. Rockefeller, nacido el 8 de julio de 1839 en Richford, Nueva York, es una figura central en la historia del capitalismo americano y el arquetipo del empresario que logró el sueño americano mediante la combinación de astucia, innovación y una ética de trabajo incansable. Rockefeller nació en una familia modesta. Su padre, William Avery Rockefeller, era un vendedor ambulante conocido por su carisma y habilidades en el comercio, aunque también por su tendencia a la estafa y el engaño. La madre de John, Eliza Davison Rockefeller, era todo lo contrario, religiosa, recta y disciplinada. Fue ella quien más influyó en los primeros años de Rockefeller, inculcándole valores de trabajo duro, ahorro y religiosidad. La familia se mudó varias veces durante la infancia de John, buscando mejores oportunidades económicas en el oeste de Nueva York y más tarde en Ohio. Rockefeller fue un estudiante competente, especialmente bueno en matemáticas y contabilidad. Su educación formal no fue excepcionalmente extensa o prestigiosa, pero aprovechó al máximo las oportunidades que tuvo. Asistió a la escuela pública y más tarde a una escuela de negocios en Cleveland, donde se especializó en contabilidad. Entró al mundo laboral a la edad de 16 años, trabajando como asistente de un corredor de productos básicos. Durante este periodo, también comenzó a practicar una de sus famosas máximas: el ahorro es ingreso. Guardaba meticulosamente la mayor parte de su salario, lo que le permitió acumular el capital necesario para sus futuros emprendimientos. En 1859 se asoció con Maurice B. Clark para formar Clark & Rockefeller, una empresa de corretaje que comerciaba en diversos bienes como carne, grano y otros productos básicos. Esta empresa marcó el inicio real de su carrera empresarial y le proporcionó la plataforma para aprender cómo operar y expandir un negocio propio. La década de 1860 fue testigo del inicio del boom petrolero en Estados Unidos, particularmente con el descubrimiento de petróleo en Pensilvania. Rockefeller, siempre atento a nuevas oportunidades, reconoció el potencial del petróleo como una fuente de energía emergente que podría ofrecer vastas posibilidades comerciales. En 1863 decidió invertir en la industria del petróleo al financiar la construcción de una refinería en Cleveland, operada bajo la empresa de Clark & Rockefeller. Este movimiento hacia la industria petrolera fue estratégico y bien planificado. Cleveland era un centro de transporte crucial que ofrecía acceso a los Grandes Lagos y, por extensión, a los mercados nacionales e internacionales. Rockefeller capitalizó estas ventajas para establecer las bases de lo que, en 1870, se convertiría en la Standard Oil Company, marcando el inicio de su dominio en la industria petrolera. La creación de Standard Oil no fue simplemente la constitución de otra empresa, sino el inicio de un esfuerzo sistemático para consolidar y controlar la industria del petróleo en Estados Unidos. Desde el comienzo, Standard Oil se enfocó en la eficiencia operativa y la integración de todas las fases de producción y distribución del petróleo. Rockefeller creía firmemente en la integración vertical, una estrategia que permitía a la compañía controlar desde la extracción del crudo hasta su refinación, transporte y venta final. Este control le proporcionaba un margen competitivo significativo al minimizar los costos y maximizar los márgenes de beneficio. La expansión de Standard Oil se caracterizó por una serie de adquisiciones agresivas. Rockefeller y su equipo identificaban competidores potenciales o empresas que complementarían su red existente. Luego, con una mezcla de negociaciones y presiones económicas, convencían a estos competidores para que vendieran sus operaciones. Esta táctica no solo eliminaba la competencia, sino que también expandía la capacidad productiva y su red de distribución. Para finales de la década de 1870, Standard Oil había absorbido o eliminado a casi todas sus competencias en la región, controlando más del 90% de la industria de refinación del país. Otro pilar de la estrategia de Rockefeller fue su enfoque en los acuerdos de transporte.
Dado que el transporte representaba una de las mayores partes del costo del petróleo, controlar estos costos era crucial. Negoció acuerdos preferenciales con las compañías de ferrocarriles, que no solo reducían significativamente los gastos de transporte, sino que también aumentaban las barreras de entrada para cualquier nuevo competidor. Estos acuerdos incluían rebates por volumen y drawbacks, prácticas que, aunque comunes en la época, fueron llevadas a nuevos extremos por la compañía de Rockefeller. Los rebates eran descuentos que recibía por enviar grandes volúmenes de petróleo, mientras que los drawbacks eran reembolsos que obtenían por el petróleo de la competencia transportado en las mismas rutas ferroviarias. La consolidación de la industria petrolera bajo Standard Oil no solo fortalecía económicamente a la empresa, sino que también creaba una estructura de mercado casi monopólica. Esta dominación permitía a Rockefeller y a su compañía controlar los precios del petróleo a nivel nacional, influir en los mercados internacionales y dictar términos a proveedores y socios comerciales. Su influencia se extendía más allá de la economía. También tenía un profundo impacto social y político, configurando las dinámicas de poder y las políticas industriales de la época. Sin embargo, el éxito y las tácticas de Standard Oil no pasaron desapercibidos ni sin críticas. Hacia finales de los años 1880, el gobierno estadounidense empezó a prestar una atención especial al rápido crecimiento del sector privado en el país. En aquel tiempo, el gobierno de los Estados Unidos se comprometió a regular este sector para asegurar un crecimiento equitativo y justo de las inversiones y empresas, promoviendo la competencia en un mercado donde anteriormente no existía. Un aspecto crucial de esta reforma era la necesidad de eliminar los monopolios, siendo necesario desmantelar al gigante de todos, la Standard Oil. Así, el gobierno se dispuso a enfrentar al magnate más influyente de Norteamérica, John D. Rockefeller, llevándolo a juicio. A pesar de las numerosas investigaciones y reportajes por parte de periodistas tanto públicos como privados que revelaron las prácticas monopólicas de Rockefeller, enfrentarse a su poderosa estructura fue extremadamente complicado. Requirió años de litigios solo para procesar su caso en los tribunales, ya que Rockefeller contaba con un vasto equipo de abogados para proteger sus intereses. Eventualmente el caso llegó al Tribunal Superior de Justicia de Ohio, el cual declaró a la Standard Oil Trust como un monopolio ilegal, ordenando su disolución bajo la ley Sherman Antitrust. Para ese momento, la empresa aún controlaba el 70% del mercado de petróleo refinado y solo el 14% del petróleo crudo en Estados Unidos. Aunque Rockefeller apeló la decisión, fue en vano. Sin embargo, no fue hasta 1899 cuando el monopolio se desmanteló completamente, dado que Rockefeller ya había reestructurado su imperio bajo la Standard Oil Company de Nueva Jersey, siendo su presidente hasta que se retiró en 1911. Ese mismo año, la compañía se fragmentó en 37 diferentes entidades por orden del Tribunal Superior de Justicia de los Estados Unidos, debido a su tamaño y poder excesivos en la industria. A pesar de la división, Rockefeller mantuvo el 30% de las acciones en todas las nuevas compañías y su familia conservó la mayoría del resto, asegurando que su fortuna no se viera comprometida. Rockefeller y otros accionistas recibieron compensaciones proporcionales por su participación en las 34 empresas resultantes. Aunque el control directo de Rockefeller sobre la industria petrolera disminuyó, la desintegración resultó ser enormemente beneficiosa para él en la década siguiente, multiplicando por 5 el valor neto de las empresas combinadas y aumentando su fortuna personal a $900 millones. Es importante mencionar que las empresas descendientes de la Standard Oil son hoy líderes mundiales en el sector petrolero, incluyendo gigantes como ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips y Amoco, adquirida por British Petroleum en el año 2000. Estas compañías siguen siendo fundamentales en la industria, lo que refleja el inmenso alcance y poder que tuvo el monopolio de Rockefeller. En relación con su vida personal, disfrutó de cierta privacidad, algo característico de su época.
Aunque su nombre era ampliamente reconocido, no se vio implicado en escándalos personales ni fue objeto de acoso directo por parte de la prensa, la cual, sin embargo, no dejó de criticar las prácticas implacables de sus negocios. Estas críticas jugaron un papel crucial en la formulación de las leyes que eventualmente forzaron la desintegración de su monopolio. Se le considera el hombre más rico de la historia de Estados Unidos, con una fortuna estimada en $1.400 millones, equivalente al 1.53% del PIB nacional de aquel tiempo. Ajustado a la inflación, su patrimonio sería de aproximadamente $663.400 millones en 2007. Se casó con Laura Celestia Spellman, una educadora originaria de Nueva York, con quien permaneció casado hasta su fallecimiento. Juntos tuvieron 5 hijos: Elizabeth, Alice, Alta, Edith y un hijo varón, John Davison Rockefeller Jr., quien más tarde heredaría y administraría su colosal imperio. A los 53 años, la salud de Rockefeller comenzó a deteriorarse significativamente, manifestándose en problemas digestivos, pérdida de cabello y una notable delgadez y encorvamiento de sus hombros. A pesar de buscar tratamientos caros, no vio mejoras hasta que decidió reducir su carga de trabajo y mejorar su dieta, lo que finalmente contribuyó a una recuperación gradual de su salud. Después de dividir Standard Oil en 30 compañías distintas y retirarse como presidente en 1911, Rockefeller se dedicó principalmente a la filantropía y a su proyecto más ambicioso en el sector inmobiliario, la construcción del Rockefeller Center. Su hijo, John D. Rockefeller Jr., fue quien supervisó y completó este proyecto, transformándolo en uno de los centros empresariales más significativos del país y del mundo, manteniéndose como un activo inmobiliario de gran valor hasta la actualidad. John D. Rockefeller falleció el 23 de mayo de 1937 en su residencia de Ormond Beach, Florida, a los 97 años. Fue sepultado en el Lakeview Cemetery de Cleveland, la ciudad donde comenzó a construir su vasto imperio. Su fortuna fue heredada por sus descendientes, quienes continuaron y expandieron su legado filantrópico. Su hijo, John D. Rockefeller Jr., fue particularmente influyente, promoviendo importantes iniciativas filantrópicas y extendiendo la influencia de la familia en el arte y la conservación. Los nietos de Rockefeller, entre ellos David Rockefeller, continuaron con esta tradición, desempeñándose en roles clave en la banca y en el sector filantrópico y manteniendo la relevancia del apellido Rockefeller en el siglo XXI.